Bueno, gente, hemos vuelto. Hemos vuelto con los consejos de Kuato para conseguir diamantes y que podáis obtener a todos vuestros personajes favoritos, ¿vale? Estos son no la meca de mi conocimiento. La meca de mi conocimiento de Grand Cross os la voy a transmitir en este vídeo. A ver, os pongo un poco en situación. Yo ya traje un vídeo de el tema de mis trucos para ahorrar diamantes y demás, pero no me quedé nada satisfecho porque me olvidé de decir algunos y demás. Hubo un poco de lío con ese vídeo porque hay gente que se me quejó, que me decía rollo, es que das consejos pero después tú seguro que no los cumples, ¿vale? Porque os pongo en situación y es que cuando yo grabé ese vídeo vinimos de el Meliodas Purgatorio y de las rebajas de skin, ¿vale? Así que evidentemente estaba a cero en ese momento. Así que claro, por eso mucha gente entró, vio que tenía el marcador de diamante a 2 o una cosa así, o a un diamante, y me empezó a decir eso. Pero no, como podéis ver, el día de hoy tenemos más de 1000 diamantes. Todavía ni siquiera es el festival de aniversario de la Global, así que os podéis hacer una idea que me queda para ahorrar todavía más. ¿Y cómo he conseguido esto, vale? ¿Cómo he conseguido superar los 1000 diamantes? En vídeo de mucho más atrás podéis verme con casi 2000 diamantes, cosas así. ¿Cuál es mi secreto, no? ¿Qué secreto tengo? Pues es muy sencillo, ¿vale? Los vamos a ir desgranando uno por uno. Esta vez para no... Eh, ¿Cómo decirlo? Para no equivocarme y demás, ¿vale? Para no saltarme cositas. Me he hecho un pequeño guión, ¿de acuerdo? Un pequeño guión. Vamos a ir a lo primordial, ¿vale? A lo que vais a sacar vosotros más recursos dentro de lo que cabe. Lo primero son los logins, ya sabéis, Elizabeth nos da los logins diarios cuando entramos en el juego. Quitando esto que es un login especial, ¿vale? Está este login semanal que nos da 10 diamantes, ¿vale? No, mentira, soy tontísimo, perdona. 20 diamantes, nos dan 20 diamantes. 10 por semana, es a lo que me refería yo. Vale, eso es lo primero. Otra cosa primordial, las misiones diarias, gente. Cada día nos dan un máximo de 5 diamantes haciendo las misiones diarias y logueándonos en la guild, ¿vale? Accediendo a nuestra guild. Creo que el tema con la guild está un poquito complicado, del tema de conseguir una activa y tal, porque el diamante lo dan cuando llegas a tener registrado más de 20 personas al día, ¿vale? Y es cuando dan el diamante. Sé que está complicado el tema de la guild, pero estoy seguro que en algún momento, si en caso de que no tenéis alguna o que tenéis alguna poco activa, mi consejo es que vayáis buscando, ¿vale? Fijaros en la guild así que tengan más miembros y demás. Y de hecho cuando vosotros entráis en una guild nueva, o estáis ojeándola simplemente, podéis ver el último momento en que se han conectado esos jugadores, ¿vale? Los jugadores de esa guild. Así que por ejemplo, yo que sé, si veis a uno que lleva 120 días sin entrar, pues evidentemente no vayáis a esa guild, ¿vale? Ir a una que esté más activa, que tenga miembros más activos. Vale, eso es lo primero. Tema diarias y guild. Ahora, el PvP. Gente, el PvP es importante, ¿vale? Dejamos el PvP Elite a un lado. Emilia, no vayas para allá. Aquí está. El PvP normal, ¿vale? Aquí de hecho podemos revisar las recompensas que nos dan por semana dependiendo de nuestra tier. Mi consejo, gente, es que lleguéis mínimo a campeón 5, ¿vale? Es muy fácil realmente porque todas estas tiers de aquí abajo, excepto maestro, que ya maestro empieza un poco la cosa a complicarse. De platino hacia abajo es todo bot, ¿vale? Solo vais a encontrar bot prácticamente, porque en esas tiers como son tan bajas no suele jugar nadie, ¿vale? Estas tiers solo las juegan los jugadores que son más nuevos. Así que eso, mi consejo es que lleguéis mínimo a campeón 5, que es bastante sencillo. Ya a partir de maestro se empieza a complicar un poquito más la cosa, pero igualmente podéis encontrar mucho bot y demás que os va a facilitar bastante el asunto. ¿Vale? Recopilamos. Diarias, el login, acceder a la guild y los diamantes del PvP, ¿vale? El PvP os lo dan una vez a la semana, ¿vale? Cuando es el reinicio, que mi fecha horaria suelen ser los lunes, ¿vale? Pero creo que varía entre lunes y domingo, depende de dónde viváis vosotros. Vale, ahora os voy a mostrar lo que digamos, ¿vale? Puedo ir mostrando otras cositas y demás, otros detalles, pero la clave,
¿De acuerdo? La clave de mi método de ahorro. La clave de mi método de ahorro está en el modo historia. Con eso me podéis decir, bueno, es que en el modo historia dan muchos diamantes, no me estás descubriendo nada nuevo. Vale, como podéis ver aquí, no tengo reclamado nada. De hecho, yo no tengo hecho toda la historia ni nada, pero es que los diamantes que dan por aquí no los tengo reclamados. ¿Por qué? Muy sencillo. Vale, de hecho, si veis por aquí, Ragnarok lo mismo, nada. La historia de la película no la tengo ni hecha, pero eso aquí en Ragnarok no está nada reclamado, no está hecha del todo. ¿Por qué? A ver, gente, yo os recomiendo que el modo historia lo hagáis hasta desbloquear el cap de nivel, que en este momento es el nivel 100. Lo dicho, ¿vale? Con ese, digamos, propósito, básicamente es lo que se mueve el modo historia ahora mismo. Que tienes el cap ahí de nivel y hasta que no llegues a cierto capítulo no puedes subir a los personajes a nivel 100. No sé ahora mismo hasta qué capítulo es, pero no es demasiado, ¿vale? Puede ser, creo que es principio de lo que correspondería a la temporada 3 o una cosa así, ¿vale? No es tanto y no es muy... Pues creo que es por aquí, vaya, creo que es por el capítulo 15 o una cosa así. No es tanto, ¿vale? Y no es tan complicado de pasar porque a día de hoy el propio juego te da muchas facilidades para subir cositas, te regala muchas cositas, así que no tiene demasiada complicación, llega por lo menos hasta el cap de nivel 100. Vale, ¿cómo lo interpreto yo esto? Digo, a ver, yo no tengo la necesidad de llevar la historia al día, ¿vale? No lo sé, es que no tengo la necesidad de llevar la historia al día, no me van a dar una cantidad de recursos, ¿vale? Pues lo que reparten en el modo historia, vosotros podéis ir, por ejemplo, aquí, le dais una de las misiones y aquí donde pone el cofre, ¿vale? Os viene la recompensa que podéis obtener por capítulo. Aquí te dice, pues mira, toda la recompensa, que si materiales de subir, equipamiento, que si tal. Yo lo recomiendo como guía, ¿vale? Y lo último que se reclama es el tema de los diamantes, ¿vale? Estos son los diamantes que te reclaman aquí. Son los diamantes que tú vas consiguiendo conforme vas haciendo el capítulo, conforme vas haciendo la misión del capítulo. Y los 30 diamantes es la recompensa final, la que puedes reclamar, que eso, que está aquí, ¿vale? Está aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Pues simplemente, como yo no tengo la necesidad de llevarlo todo al día, de llevar la historia al día, pues lo dejo ahí y ya está. Es como un fondo de ahorro, por así decirlo. Como el cerdito hucha, ¿vale, gente? Pero con diamantes del Gran Cross. Lo mismo. Ya está, no tiene más. Yo creo que se entiende fácil el concepto y es lo que os recomiendo hacer, porque al final yo sé que queman mucho, ¿vale? Que queman mucho, que el simbolito este naranja a muchos quema y queréis reclamarlo y tal. Pero plantearlo de la siguiente manera. Esto es como al final una cosa de decir autocontrol, ¿no? Por así decirlo. Mira, es como autocontrol. Está ahí, no lo voy a perder, porque a lo mejor tú te ves con una gran cantidad de diamantes y debido a eso tú piensas, uff, no pasa nada si tiro una multi, no pasa nada si compro X skin, que a lo mejor después no me va a hacer falta para absolutamente nada, ¿vale? Y ahí cuando empiezas a perder diamantitos y tal, y claro, ya llega un punto que te dices, oye, que no tengo de dónde rascar para conseguir diamantes. Pues este para mí es el método número uno, ya veis que vamos. Yo con todo llevo más de 6 meses jugando en esta cuenta, todavía no he tenido que reclamar ninguno. Siempre he llegado a todos los FES. A todos los que me interesan, por supuesto. No hay que tirar a todos los FES como loco ni nada, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Os recomiendo mirar mis vídeos, que siempre suelo decir qué unidades están bien para tirar y cuáles no. Y bueno, en YouTube hay un montón de creadores de contenido que también tienen un contenido similar. Por si queréis cercioraros de ello, ¿vale? Vale, el otro apartado, ¿vale? El otro fondo de ahorro está aquí, en los logros. Los logros tú los vas consiguiendo conforme vas avanzando en la historia, conforme vas subiendo tus personajes, conforme vas pasándote PvP, bestia demoníaca, tal. A los logros le pasa absolutamente lo mismo que a lo que se puede reclamar en el modo historia, ¿vale? Como tú puedes agarrarlo cuando a ti te apetezca. ¿Veis? Todo esto que hay por aquí, tú puedes reclamarlo cuando a ti te apetezca. ¿Por qué lo tienes que reclamar en el momento? No hace falta. Mira esto, por ejemplo. El logro este de participa en PvP Elite 60 veces. Yo he participado, vamos, no sé, muchas, ¿vale? Muchísimas. Todos los vídeos que tengo seguro que te acumulan más veces que las que aquí vienen, ¿no?
Por eso digo que este es el segundo fondo de ahorro, ¿vale? El segundo fondo de ahorro. Yo me puedo venir en cualquier momento y, por ejemplo, esta, la de que he dicho. ¡Pup! La reclamo y ya está, y tranquilísimo. Y después, mira, 70 veces. Ah, pues mira, tengo más. ¿Vale? Y me voy subiendo el alcance de jugador nivel 68. Llevaré nivel 68 5 meses, ¿vale? Pues eso. Yo digo, este es como esta pantalla, ¿vale? Que veis aquí. Es como la clave para conseguir gemas. Las diarias, el fondo de ahorro de la historia de estas dos y el fondo de ahorro de los logros, ¿vale? Yo os digo que siguiendo esas pautas llegáis prácticamente sin problema a los festivals que queráis, si queréis X skin, si queréis personajes de collab, pero claro, también tenéis que saber gestionarlo. Pero yo os digo, yo por ejemplo llevo esto ahorrado sin tener que reclamar nada de esto todavía en cuestión de un mes poco, ¿vale? Así que por eso os digo, por eso os lo comento. Vale, esto es la clave del método de ahorro, lo dicho. Ahora os voy a enseñar otras cosillas, ¿de acuerdo? Y es que, por ejemplo, igual que os he dicho, ¿vale? Enlazando al el tema del modo historia, aquí lo podéis apreciar. Yo no tengo todos los mapas hechos tampoco, ¿vale? Aparte de que soy muy flojo, soy muy vago, realmente yo no tengo todos los mapas hechos, ni todas las stages me las he hecho, ni nada, ¿vale? En todas las dificultades, ni nada. ¿Por qué? Porque, mira, son diamantitos, te dan diamantitos, gente. Estos de Hawk no he hecho ninguno, me parece. Son diamantitos. Tú en algún momento dices, oye, es que fíjate que tengo 29 diamantes y necesito un diamantito más. ¿Vale? Pues en vez de, por ejemplo, irte ahí a pillar diamantes que te van a sobrar, pues te puedes ir aquí y pillar uno de estos. Te haces lo del Hawk y dices, mira, pues ahí tengo el diamante que me hacía falta, ¿vale? Eso es modo ahorro potente, ya digo, después no. Yo lo que os comento, no, a mí no me ha supuesto estos métodos, por así decirlo, no me han supuesto nada, en el sentido de. Después, todo lo que he conseguido lo ahorro normal, de lo que te dan en juego en las misiones, de los PvP, de las misiones diarias y demás. Todo esto está aquí y en cualquier momento que a lo mejor quiera tirar una segunda rotación, que se me antoje tirar una segunda rotación o lo que sea, pues lo pillo de aquí y listo, ¿sabes? No voy ahogado de diamantes. Y de hecho os puedo demostrar por aquí que si ve aquí yo no tengo nada comprado, nunca he comprado nada en la cuenta. Y bueno, aquí es que claro, como estamos en PC no sé si esto, pero no sé ni cómo mostraroslo porque no he comprado nunca diamantes. Pero bueno, lo he dicho, que no tengo nada comprado. Creo que por aquí suelen venir el de este, ¿vale? Los semanales y eso. Pues veis, no tengo nada para reclamar ni nada. Vale, dicho eso, comentamos otras cosillas, ¿vale? Tenéis por aquí también, aquí no, creo que aquí no es. ¿Dónde se accede a lo de aquí? Sí. Estos, ¿vale? El libro este de Grimnir también son diamantillos que te dan por cinemática, por ver cinemática y mira todo, todo lo que hay. Pues lo mismo, gente, no tengo por qué reclamarlo, sí, total. Es como la stage que os he enseñado sin completar, pues en cualquier momento puedo venirme aquí, me falta un diamantito, pues lo cojo de aquí, listo. Ya está, eso. Podéis decirme incluso rata, pero es que modo ahorro extremo. Tampoco extremo, es que es lo que os comento, no me falta nada, por así decirlo, la cuenta, realmente. Como podéis observar mi box, que mi box está bien, tiene los últimos festivals, vaya, estos últimos así personajes de collab. Pues que ya os lo digo, puedo haber tenido suerte y sobre todo tengo mala suerte, así que os podéis hacer una idea. Pero lo que me vengo a repetir con ello es que no me falta de nada, ¿vale? No me falta de nada y vosotros podéis conseguirlo de esa manera, siguiendo esos pasos. Después hay otras cosillas que podemos comentar también. Por ejemplo, esto ya sí lo recomiendo más completar, que es el tema de la torre de prueba. En mi canal podéis encontrar los pisos hechos en un minuto, ¿vale? Rapidísimo. Os lo dejaré, si me acuerdo, aquí a la derecha, ¿vale? Os sale la lista de reproducción. Esto sí lo recomiendo porque sí quedan bastantes recursos, ¿vale? Tema de recursos, te pueden dar también de estos de subir skin, tickets, tal. Y esto sí os recomendaría hacerlo, ¿vale? Y aquí también se consiguen diamantes. Como podéis ver por aquí, 30 diamantes, ¿vale? En alguna stage.
Esto sí os lo recomendaría decir. Y otra cosilla que tenemos por aquí, que ya la verdad es que no es Marvel, no toca mucho, es el escenario inverso. El escenario inverso, cuando lo vas completando, también te dan diamantes, ¿vale? Esto se puede complicar un poquito, ¿vale? Las primeras son más sencillas, pero bueno, ya veis, esto al final son como jefes del modo historia dados la vuelta, ¿vale? Que tú tienes que hacerlo, digamos, con los enemigos que te enfrentaban en el modo historia, pues eso, como al revés. Y la verdad que a mí sí me ha parecido bastante original esto. Lo que pasa es que, bueno, ya veis, yo no lo tengo hecho ni nada, pero es que no me hace falta, lo voy haciendo poquito a poco. Y esto, pues, digamos, eso, otro fondo de ahorro que tenéis ahí. Mira, cuando me apetezca, me pongo a hacer los escenarios y voy reclamando los diamantes. Y listo. Aquí, en cada temporada tenéis un cúmulo de diamantes que también os dan, además de tickets SR. Y poco más me quedaría por... Sí, yo creo que eso es prácticamente lo último que comentar. También podéis sacar diamantes, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí apuntado, ya he dicho, esta vez he hecho los deberes. Para que no me falte nada como la última vez. Tenéis por aquí el tema de los equipamientos, ¿vale? Que los equipamientos, si yo los subo, por ejemplo, este que está a 4 estrellas, lo subo a 5, me dan un diamantito, ¿vale? Eso pasa siempre, en todos los equipamientos que se vayan a 5 estrellas, pues dan un diamantito, ¿vale? Eso es otra cosa que podéis aprovechar para sacar diamantes. También os lo dejaré aquí a la derecha, tenéis el tema del afecto, con el tema del afecto también se consiguen diamantes. Eso lo expliqué en un short, pero aprovecho y lo explico con más detalle. El tema del afecto es que se van acumulando estos corazones conforme tú vas utilizando los personajes. En PvP, en escenarios gratuitos, en temas de bosses y demás. ¿Cómo se van subiendo los puntos? La cantidad de puntos que se sube, ¿vale? Es proporcional a la estamina que tú gastas, ¿vale? Yo, por ejemplo, me voy aquí al jefe, ¿no? Lo de la batalla final. Y si yo utilizo a un Meliodas aquí, en esta última parte, ¿vale? Que cuesta 20 de estamina, utilizo a esta gente. Pues a esta gente le va a aumentar 20 puntitos en el tema del afecto, ¿vale? Esto está muy bien para dejarlo farmeando, ya sea farmeando oro, farmeando lo que sea, lo dejáis ahí. Esto toda la noche, por ejemplo, ¿vale? Lo que farmeáis, digamos, normal. Pues por ejemplo, no sé, mi equipo de farmeo, por decir algo, este mismo, ¿vale? Lo tengo de esta composición aquí en farmeo, pues no me acuerdo ni que estaba arriba farmeando. Pero eso, yo puedo poner aquí a estos tres, que son los que me farmean más fácil. Y a lo mejor te pongo aquí a no sé, a un troll, ¿vale? Que no tengo subido ni nada. ¿Qué pasa? Que este troll también se va subiendo los puntos de afecto, ¿vale? Aunque no esté participando en batalla, como está en el equipo, también se va subiendo los puntos de afecto, ¿vale? Así que él poco a poco se va a ir aumentando también. Y lo he dicho, me vamos rellenando la barra, vamos consiguiendo diamantes, ¿vale? Van de 5 en 5 y hay una barbaridad, ¿vale? Son 250, así que tenéis de sobra, ¿vale? Son esos 5 después cuando eso te ponen 10 cada poco y demás, y eso, ir rellenando perfecto. Ya veis que me queda un montón, pues eso, hay algunos que eso, que Denzel tal, lo puedes dejar ahí a Denzel de cuarto y te lo va subiendo con el tiempo, poco a poco, entre farmear y demás, va subiéndole el tema del afecto. O si los personajes lo utilizáis en PvP, lo que sea, pues también os va aumentando, ¿vale? Y creo que poco más, sí, ya estaría, gente, ya estaría. Ya estaría la guía, ¿no? La guía definitiva. Puedo dar otros truquillos, por así decirlo. Puedo deciros eso, que tiréis solo a los FES importantes. Lo he dicho, informaros, ya sea eso. En mi canal siempre traigo lo de tirar o no. Podéis verlo o verlo en otros creadores, que es un contenido que se hace mucho cuando sale un personaje nuevo potente. Otra cosilla a mencionar, por ejemplo, tema de, a ver, un personaje que no tenga yo muy subido de skin. Echarle un vistazo. Por ejemplo, este Meliodas los 20. ¿Vale? Gente, el tema de las skins. Con las skins se puede ahorrar bastante, pues ya sabéis que las skins son muy caras. Son 30 diamantes por pieza de skin, que es muchísimo. Es una multi por una pieza de skin, ¿vale? No por una skin completa, por una pieza de skin UR. 30 diamantes, que es mucho, ¿vale? Yo, ¿qué es lo que os recomiendo en el tema de las skins? Yo con el tema de las skins os recomiendo principalmente, aunque tengan un poquito de
stats peores que las skins que podéis comprar en la tienda. Las skins que os regalan, tanto la que lleva el personaje de base como la que hace al ponerle un UR, o si en un evento te la regalan, como estas que hay aquí, son las que mejoréis, ¿vale? Dejaros de esto. Por ejemplo, yo aquí tengo 4 de Meliodas, pues digo, vale, tengo estas 4 de Meliodas, que las he podido conseguir gratis completamente. Pues vale, me voy y me pillo esta en la tienda, pero claro, ya son solo 30 diamantes lo que he tenido que utilizar para conseguir toda la defensa de Meliodas, ¿vale? Todas las skins defensivas de este Meliodas, por ejemplo, ¿vale? O aquí en las armas, tengo estas 2 que son gratis, pues las subo. Y que de esto que me faltan 3, pues esas 3 ya las pillo en la tienda, pero no me pillo, por ejemplo, las 4 que son de la tienda y la que tengo, ¿vale? Y subid las que tengáis gratuitas y os va a ir mejor, ¿vale? Os vais a ahorrar bastante. Las subestas pueden ser un poquito peores. Las subestas que den las que sean gratis con respecto a las que son de pago, ¿vale? De la tienda de Tesoros Sagrados. Pero al final lo importante, gente, en el tema de las skins es subir el stat principal, ¿vale? El substat sí se nota tal y dependiendo del personaje también, pero sobre todo es el tema del stat principal, que es lo que va acumulando esto, ¿vale? Que es eso. No te importa que tenga esto, tasa de regeneración o de recuperación o lo que sea, si lo que te va a subir es el stat principal, que es el PS, ¿vale? La vida máxima. Así que eso, lo he dicho, si tenéis dudas con esto también me lo podéis preguntar, con cualquier tip que he dado en el vídeo me podéis poner vuestras preguntas ahí en los comentarios. Me dice, oye, no he entendido muy bien esto, ¿qué me aconsejas para X, ¿vale? Para X situación, ¿vale? Pero eso, esto también es una buena forma de ahorro. Y otros temas, por ejemplo, hay un FES, ¿vale? Ponemos en situación, sale un FES, pues, por ejemplo fue, yo que sé, por decir alguno, la Merlin esta, ¿vale? La Merlin esta. Sale un FES nuevo, pero no me parece la gran cosa. ¿Debería tirar o no? Pues lo suyo es que veas el banner, lo primero, que es lo que suelo hacer yo. Y si el personaje principal no es demasiado interesante, pero por ejemplo tiene buenos personajes secundarios, pues digo, mira, no le voy a tirar 900, pero sus 300 sí se las pillo, ¿vale? Que me llega hasta el primer asegurado. Y eso te puede arriesgar a comerte un torrao si el banner es muy malo, pero también te puedes pillar bastante beneficios. Sacar al personaje principal en las 300 o no necesitas sacar al personaje principal. Puedes sacar otro FES, pero que es muy bueno y que te va a servir de mucho, o algún personaje secundario. Vale, eso es lo que recomiendo, pero por ejemplo no tirar 900 a todos los FES que van saliendo, a todos, porque muchas veces no lo valen, ¿vale? Y no lo valen y al final los personajes tenéis que invertirles y demás. Así que eso, lo suyo es, me remito a lo de antes, informaros de los personajes que van saliendo y demás, y si veis que no os renta mucho para vuestra cuenta, por ejemplo, sale esta Merlin, ¿vale? Sale esta Merlin y tu equipo principal de PvP, que es en lo que te tienes que centrar sobre todo, porque es la fuente semanal de diamantes, el PvP. Sale esta Merlin, pero mi equipo principal es demonios, ¿vale? Pues eso, tú dices, mira, le echo 300 y a lo mejor, aunque no me salga Merlin, puedo pillar personajes que me sirvan, ¿vale? Es así. Con los FES así que no sean muy llamativos, simplemente haces eso y ya está, y vais ahorrando para los personajes que queráis. Bueno, gente, yo creo que hasta aquí todo, ¿vale? Creo que me he podido redimir. He intentado también ser un poquito más rápido, en el sentido de ir explicando las cosas un poquito más rápido, ya que las tenía aquí apuntadillas y demás, pero bueno, siempre intentando desgranar todo un poco, ¿no? Lo dicho, cualquier duda que tengáis de esto, no dudéis en dejármelo en los comentarios, ¿vale? Yo ya veis que respondo prácticamente siempre. Yo si no respondo, en general es porque no lo he visto, ¿vale? Eso es así, eso es así. Pero bueno, lo dicho, cualquier dudilla que tengáis, me lo decís en los comentarios. Oye, Cuato, en esta situación tú qué harías, o en X, tengo X diamantes, por ejemplo, debo tirar a X, ¿vale? Me podéis hacer ese tipo de preguntas y yo contestaré con lo que yo crea correcto, ¿vale? Yo creo que puede ser la mejor decisión que podéis tomar. Nada, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero haberme redimido, por así decirlo, del vídeo anterior. Y nada,
Si os gusta el vídeo, dejáis un like, os suscribís, campanita importante, darle a la campanita es muy importante. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Os leo.